Interesante, la Santísima Trinidad ciertamente es un misterio grande. No nos alcanza la cabecita para entender esto de que tres personas distintas y un solo Dios verdadero, ¿no? Quizás uno siempre recuerda aquel relato de San Agustín caminando por la orilla del mar, donde ve a aquel chiquito que ha hecho un pozo en la arena y con su baldecito saca el agua del mar y la mete en su pocito. Agustín le pregunta qué está haciendo y le dice: estoy metiendo el mar en este pocito. Se ríe, digamos, cariñosamente Agustín y le dice: eso es imposible, no te va a entrar. Y entonces el niño, en nombre de Dios, le dice: ya a usted, en su cabecita no le va a entrar el misterio de la Trinidad que anda queriendo usted resolverlo, ¿no? Siendo San Agustín, se suele decir para algunos, el hombre más inteligente que anduvo por estos pagos, diríamos así. Algunos dirían: yo también, padre. Bueno, ya son dos, quédese tranquilo. Bueno. La Santísima Trinidad, este misterio en el que lo esencial se nos va de las manos, tres personas distintas, una misma naturaleza y un solo Dios verdadero, hemos aprendido en el catecismo. Y es que los misterios, y este es uno de ellos, como es un misterio de la cruz, no son para ser entendidos, sino que los misterios son para ser abrazados. La cruz, por ejemplo, no se entiende, se abraza, ¿eh? Se abraza a veces, normalmente entre lágrimas, otras veces con aceptación, pero es un misterio abrazarse, ¿no? Y la Santísima Trinidad también es una fiesta de fe, en donde la cuestión no es la elucubración, sino la adhesión de corazón. Por lo tanto, con Pedro nosotros podemos decir: creo, Señor, pero aumenta mi fe. Es una fiesta, por otro lado, de unidad, eso sí lo entendemos, o sea, de unidad y de amor. Lo dicho de otro modo, de unidad en el amor, que en Dios se da perfectamente, o sea, una perfecta unidad, este es el punto, ¿no? Pero resulta que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto, sin pretender perfecciones, al menos el dinamismo es el mismo si queremos ser felices. Amar es salir de sí mismo y es intentar la unidad. Para nosotros no perfecta, pero ojalá nuestras unidades sean lo más parecidas a la unidad perfecta de la Santísima Trinidad. Y por otro lado, es el amor lo que une, o sea, solo el amor personal une verdaderamente, ¿no? O sea, la verdadera unidad, la verdadera intimidad es la que está fundada, sostenida, alimentada y realimentada por el amor, ¿no? Ni los pactos, ni las puestas de acuerdo, ni los contratos, cosas no necesariamente malas, ¿no? Tiene la fuerza de cohesión que tiene el amor. Por eso también fácilmente se desvanecen o también fácilmente a veces se traicionan, ¿no? Ni hablar de las trenzas o las adhesiones por conveniencia, esas sí, malas, ¿no? Como tristemente nos vamos acostumbrando a ver a veces en nuestro mundo político, nuestros legisladores, o sea, gracias a Dios, no todos, gracias a Dios, hay poquitas hermosas excepciones, pero en general esta inequidad, de golpe en el mismo día le frenas la ayuda a un jubilado y te subís el sueldo a más de 10 millones en el mismo gesto, ¿no? O justamente lo que llamamos el panquequismo, ¿no? Es muy triste, se nos va volviendo natural, ya no hay doctrina, ya no hay amor a un partido, sino que tenemos ir según la conveniencia, ni siquiera al partido, sino a las personas, ¿no? A veces incluso adhiriéndose a figuras, digamos así, que te humillan, ¿no? La verdad que es muy triste ver que tenés que adherirte voluntariamente, porque sos libre, a figuras que te maltratan y te humillan. La verdad que vemos este escenario nuestro y la verdad que uno dice, andamos bajitos, ¿no? Y todo posiblemente, vaya a saber con qué interés, pero posiblemente el interés vaya por el lado del poder, por supuesto, y del bolsillo también, ¿no?
vender la dignidad por 2 mangos, como decimos, ¿no? Un lugar donde la unidad en el amor, lo que decimos antes, no sea, un lugar donde la unidad en el amor o la falta de ella se manifiesta también muy claramente y principalmente en la familia, ¿no? Unidad entre hermanos o entre esposos, a veces reducida a un pacto de no agresión, ¿no? Es muy triste cuando uno escucha una familia entre los hijos o entre yo no molesto, que no me molesten, ¿no? Así que qué triste, ¿no? Que ese sea, digamos así, la conclusión de la unidad de una familia, ¿no? Una especie de pacto de no agresión. Y entonces en vez de tener, digamos así, unidad, tenemos una especie de archipiélago de muchas islitas, a veces sin puentes de comunicación. Y a veces vivimos bajo el mismo techo, una especie de pensión 3 estrellas, 2 o 5, no importa, ¿no? No importa lo triste de esto, ¿no? De estar compartiendo un techo pero no un corazón, ¿no? Gestando verdaderas familias archipiélagos, ¿no? Un sinfín de islitas incomunicadas. En cambio, es muy lindo encontrar esas familias unidas por un espíritu que es más que cada uno de sus miembros. Y que sin perder las riquezas personales, ese espíritu lo marca a cada uno, lo engrandece, lo embellece. Hay una unidad de familia, ¿no? Que los une. Cada uno es distinto y es personal, como la Santísima Trinidad, cada uno. Pero hay algo en común, ¿no? Que da una especie de identidad, que lo identifica como diciendo, este claramente es de... Y pones el apellido de la familia, a veces para bien, a veces para mal, ¿no? Se dice que los 2 ejes de la unidad, ¿cuáles son? El primero es la comunicación. El amor, se dice, es difuso. Le es inherente buscar espacios al amor. Buscar al otro, necesita alteridad, el verdadero amor. El amor a sí mismo, el egoísmo es justamente la no alteridad. Ego es el amor excesivo a sí mismo, digamos, sin alteridad. Y por eso decía Antonio Machado, un corazón solitario no es un corazón, decía el poeta, ¿no? Bueno, creo que nos puede venir bien preguntarnos, ¿no? ¿Somos difusores del amor? ¿Somos hombres y mujeres para los demás? ¿Somos puentes? ¿Tendemos puentes? ¿Somos pontífices? Pontífice significa constructor de puentes. El Papa es el sumo pontífice, todos somos pontífices, ¿no? ¿Construimos puentes o los volamos en los vínculos nuestros? ¿Somos factor de unidad en casa, en el trabajo, en la iglesia, en nuestros grupos? ¿Somos factor de unidad? ¿Unimos o desunimos, no? ¿Acercamos o alejamos? ¿Suavizamos o agudizamos las contradicciones? Quizás nos puede venir bien una especie de examen de conciencia esta semana, preguntándonos por la unidad, por ser hacedores de unidad nosotros, ¿no? Entonces lo primero que se necesita, el primer eje de la unidad es la comunicación, y el segundo es el sacrificio. Es decir, en todo vínculo de amor siempre algo se pierde, ¿no? No hay caridad sin derroche, se dice, ¿no? No hay caridad y no hay amor sin derroche. El perder por el otro es lo que constituye el paso de lo humano a lo cristiano. No hay verdadero amor, se dice, que no pase por su vía crucis, ¿eh? No hay verdadero amor que no pase por su vía crucis, ¿no? Por lo tanto, cuidar la unidad se cuida, se gesta y se cuida. En todo grupo, familia, en fin, nada es más importante y nada es más frágil que la unidad, en todos los grupos, ¿no? Por lo tanto, esto uno dice que qué fácil se rompe la unidad y qué difícil es a veces reconstruirla, ¿no? A veces una palabra maldicha, a veces un rostro indiferente, a veces una media palabra, a veces un comentario indiscreto, ¿no? Hiere al otro y gesta distancia, ¿no? Y a veces como cuesta volver a reconstruir ciertos puentes, ¿no? Cuidar la unidad. San Ignacio decía, en este sentido, cuidar la unidad, decía, amonestar al que habla mal de otros, separar al que divide,
acercarse al que se aleja, buscar al que se pierde, convocar al que se aísla, reconciliar a los peleados, decía San Ignacio, le pedía así, en este caso a los jesuitas, pues para todos nosotros, ¿no? Escuchaba el otro día aquel comentario que un chico trabajando en su computadora o haciendo los deberes, de golpe la miró a su mamá y dice: mami, ¿cómo es Dios? Una preguntita media, ¿no? Mami, ¿cómo es Dios? La mamá lo miró en silencio y con todo su cariño se le acerca, lo abraza, lo besa y teniéndolo fuertemente abrazado le susurra al oído y le dice: ¿cómo te sentís ahora, hijo? El niño no quiere por nada del mundo que mamá afloje su abrazo y levantando sus ojos hacia los suyos le dice: me siento muy bien, súper bien. Y la mamá le susurra: hijito mío, te voy a revelar un secreto. Dios es así. Dios es como un abrazo que abraza lleno de amor. Solo un amor fuerte, semejante al de un abrazo eterno, es capaz de balbucear algo del misterio de Dios. Dios no es soledad, sino que Dios es abrazo eterno, ¿no? En fin, pedir esta gracia a la unidad, que muchas veces hace falta tan poquito, así como hace falta tan poquito para desunir, a veces con cosas muy sencillas, en la línea de la comunicación. A mí me hace preguntar, ¿no? ¿Dónde estás? Es lo que le pregunta Dios a Adán y Eva, ahí en el jardín, después que han pecado, pero no hace falta antes pecar, sentir, poder decirnos nosotros dónde estás, nos dice Dios. Y nosotros también, decirle al otro, ¿dónde estás? ¿Qué te preocupa? ¿Por qué lloras? ¿No? O sea, interesante, o como con los discípulos de Maús, cuando van yendo hacia Maús, huyendo de Jerusalén y de Galilea, Jesús camina con ellos y les pregunta: ¿de qué vienen hablando por el camino, no? ¿De qué venís hablando vos por el camino, cada uno de nosotros, no? Poder decirnos entre nosotros, es decir, a veces con una pregunta cariñosa gestamos unidad. ¿Cuáles son las esperanzas y desilusiones que agitan sus corazones? Jesús los invita a compartir su enojo en el caso de Maús, ¿no? Él camina con ellos y se abre a su enojo y se abre a su miedo. O sea, la apertura le escucha y el acompañamiento de todos ha hecho visibles a muchos que por largo tiempo se han sentido invisibles, ¿no? En el sínodo de obispos, que fue en el 23-24, allí 2 meses, allá en Roma, en donde compartimos justamente con el Papa Prevost. Muchos decían de algunos países lejanos o países menores o países a veces que no están, digamos, en la vidriera, decían una expresión muy fuerte: saben que existo pero no me ven. Fíjate. Saben que existo pero no me ven. Y uno de ellos decía allí en el sínodo que en Sudáfrica un saludo común es sawabona, que significa te veo, te tengo en mi mirada, te tengo en mi corazón, ¿no? En fin, las 3 personas divinas, dice San Ignacio de los Ejercicios, contemplan la totalidad del mundo, teatraliza el tema de la Trinidad. Ignacio dice que la Trinidad se asoma desde el cielo, una imagen, ¿no? No es que haya sido así estrictamente, ¿no? La Trinidad se asoma y viendo el despiole que hay en este mundo, entre ellos deciden que uno de los 3 va a tener que bajar. Dice: esto va a necesitar una manito. Entonces, entre los 3 deciden que la segunda persona se encarne, Jesús, ¿no? Y entonces envían al ángel Gabriel a Nuestra Señora. Es la Trinidad que sale de sí misma justamente por servir y por salvar a los hombres, ¿no? Uno puede imaginar esa mirada misericordiosa de la Santísima Trinidad hacia el mundo que nos mueve a salir hacia nosotros. Nuestra mirada no es la de Dios, pero está invitada a dejarse traspasar y contagiar por esa mirada divina.
Hemos sentido esa mirada sobre nosotros. Es Dios que sale a salvarnos a través de la encarnación, como después va a salir María a visitar a su prima Santa Isabel cuando la necesita, o como salen José y María hacia Belén, como salen huyendo de Herodes para cuidar al niño, o como el padre del hijo pródigo que sale a recibir y abrazar al hijo que vuelve. Papa Francisco insistía obsesivamente: una iglesia no autorreferencial, una iglesia no mirándose a sí misma, sino una iglesia en salida, una iglesia en salida. Contemplamos la mirada de la Santísima Trinidad hacia nuestro mundo, ¿no? Vemos una juventud con ansias de una vida mejor, vemos gente linda que se esfuerza por encontrar a Dios en su quehacer diario. Hay también un rápido crecimiento científico, tecnológico, que puede ser usado para bien o para mal, con todas estas cosas nuevas tan fuertes, ¿no? Como la inteligencia artificial. Advertimos el enorme potencial que existe para mejorar la vida en la tierra, pero a la vez también somos testigos de la violencia, de la brutal explotación y de injusticia. Injusticias planetarias, comenzando por la guerra, ¿no? Pero no solo, sino por la inequidad. 42 personas en este mundo, 42 personas tienen la riqueza de la mitad de la humanidad, que son 3.500 millones de personas. Con el 10% del gasto bélico, nuclear y armas masivas, el mundo terminaría con el hambre en el África y se ofrecería enseñanza a todos los niños del mundo. Conclusión: el hambre y el analfabetismo es opción, lo cual más triste, ¿no? La intolerancia religiosa y étnica, el fundamentalismo y la discriminación atentan cruelmente contra la unidad, contra la dignidad humana, exacerban la desigualdad y arrojan a la marginalidad, especialmente a mujeres y niños. El severo desequilibrio y degradación del medio ambiente, agudizados por una cultura del usar y tirar, apuntan hacia un planeta contaminado y envenenado, ¿no? ¿Y cuál es la causa de esa intolerancia? Es haber desalojado del corazón la certeza de saberse creado por amor y para amar. En fin, quien quiera arriesgarse a amar, como le hace el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ha de comenzar a hacerse experto en deshacer nudos y en romper cadenas, comenzando por casa, ¿no? En abrir surcos y en arrojar semillas, en curar heridas y en mantener viva la esperanza, ¿no? El amor de Dios no solo sana y acompaña, sino que cubre todo vacío, todo dolor, todo resentimiento, toda maldad. Cuando la vida se vuelve tinieblas o cuando las situaciones hacen la vida incierta, es cuando más nos descubrimos necesitados de poner la mirada más allá de nuestras desesperanzas para dejarnos acompañar por la ternura del Padre, por la amistad silenciosa del Hijo y por la firme presencia del Espíritu Santo, ¿no? Lo que celebramos en la Trinidad no es solo un misterio, sino que celebramos el gran amor de un Dios que se hace fecundo porque ama sin medida. Fecundidad amorosa que engendra al Hijo y que por el Espíritu sigue actuando en la historia. Fíjense, el Padre no nos dio otras tablas con mandamientos y leyes, nos dio a Jesús. Nuestro Padre del Cielo no nos dio un tratado de teología, nos dio a Jesús. Nuestro Padre no nos dio un tratado de moral sexual, nos dio a Jesús. El Padre nos dio a Jesús y Jesús se puso a enseñar a la gente. Enseñar que Dios es un Padre que hace fiesta a los hijos pródigos y les tiene infinita paciencia a los hijos más difíciles, a los hijos duros de corazón, a los jueces inmisericordes con los que piensan distinto a ellos. Que Dios es un Padre que sale a buscar trabajadores para su viña y no se fija mucho en los contratos.
Que Dios es un Padre que invita a todos a la fiesta de boda de su Hijo y regala entrada y trajes de fiesta. En fin, que aprendamos a mirar al otro, a nosotros mismos y a nuestros prójimos como nos mira la Santísima Trinidad. Que aprendamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a darnos hasta el extremo, ¿no? Decía por allí alguna autora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue mi primera oración, era que seguramente nos enseñó nuestra mamá, nuestras abuelas, ¿no? La señal de la cruz. Fue mi primera oración, la que aprendí de mis padres, y tantas veces en la mesa con mis abuelos recé. Esa oración a la Trinidad me une a mis hermanos y a tantos grandes amigos que aunque vivamos lejos, si la rezamos, estamos juntos. Ella me acompaña en la ruta cuando salimos en nuestros viajes, cuando parto y cuando llego, o al pasar por una ermita, por una iglesia, que todavía está la costumbre en alguno lindo de persignarnos, hacer la señal de la cruz. Con ella reconozco a otros que al pasar frente a un templo pausan su vida ante el misterio y rezan con devoción. Tanto un rico como un pobre necesitan a diario rezarla. Y lo mismo un estudiante y hasta el mejor jugador, ¿no? Se nos ha metido, tenemos una imagen, gracias a Dios, lindo, de nuestros jugadores cuando salen y nuestro Messi cuando mete el gol 3.400 ya más o menos, en donde lo primero se persigna y levanta la mirada al cielo, ¿no? No deja de ser un testimonio muy fuerte, ¿no? Como diciendo, yo soy grande, pero dependo del otro más grande que yo, ¿no? La señal de la cruz, la Trinidad, nos marca el cuerpo y así nos hace oración al rezarla. Nos tocamos descubriéndonos de Dios. Gracias a Dios, uno y trino, por tan sencilla oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la Trinidad hemos sido bautizados. Con la Trinidad despedimos a los muertos. En la Trinidad se han fundado casi todas nuestras ciudades. O sea, la llevamos en el corazón, que ojalá también nuestros gestos se parezcan a ella, que así sea.